gente, vean lo que tengo por aquí. Tenemos una comparación más de esta máquina contra otra Meisho. Ya le habíamos hecho a la M15, ahora la vamos a hacer a la M8F. Vamos a ver qué cambia, si cambia algo respecto a lo que fue a la M15. Pues en este caso tenemos dos máquinas que el precio ya se alza un poquito más en lo que es la M8F, ya que tenemos una máquina que está alrededor de 70 euros, 80, 90, dependiendo del día que la compren, la oferta, el país donde se encuentren y la moneda que esté en tu país, ¿no? Digamos que ese es el precio. De 70 a 90 es lo que me resulta a mí aquí en Italia. En el caso de la WAL, de 180 a 225. Se ha encontrado a veces hasta 140. Y es que aquí tenemos dos máquinas, yo creo, bastante diferentes, ¿no? Primero que todo, acá tenemos un motor sin escobillas de 8000 RPM, una ergonomía completamente diferente a lo que es Meisho M8F y también un sonido, motor y cuchillas, todo es diferente. Vamos a comenzar a hablar por la palanquita, lo mismo que hicimos en el video anterior, por la palanquita, y es que una tiene clic y otra no los tiene. Vuelvo y repito, no es un defecto, no es un error, no es un punto bajo, es una característica de cada máquina. Y en este caso esta no los tiene y este los tiene, es lo que te guste más a ti. ¿Quieres una máquina de 8000 RPM de motor sin escobillas como WAL pero con clic? Aquí está, esta es bastante silenciosa la Supreme Pro Mecha, pero sigamos acá, y es que, como dije, es solo una característica. Una tiene clic y uno no, y una lo tiene buenísimo. Algo que no he nombrado anteriormente, y es la apertura que tienen estas máquinas, es que Meisho tiene una apertura bastante grande, como muchos lo conocen, ya lo saben, pero igual Vapor también tiene una apertura bastante buena, yo digo suficiente en cuestión de materiales, y es que aquí Meisho le da 10.000 vueltas a WAL. Esta es una de las máquinas que mejor es construida. Cada detalle que tiene, mi gente, es que es una delicia esta máquina. Todo es buenísima, mi gente, es recontra buena cómo es construida. Para los que ya saben lo que es Meisho, materiales completamente de buenísima calidad. Igual, mi gente, es un material pues bastante de baja calidad para su precio, a eso me refiero siempre, de baja calidad. Así que Meisho tiene mejores materiales que lo que es WAL. Y en cuanto a cómo es construida, Meisho otra vez dirá 10.000 vueltas a lo que es WAL. Pero hasta ahí no quiero opacar tanto a lo que es esta máquina tampoco, porque de todas maneras se respeta la marca. Y así que si algo tiene esta máquina son las cuchillas. La cuchilla es pues bastante buena, bastante decente. Comparación a lo que es Meisho, pues la cuchilla Meisho también es bastante buena. La cuchilla que llega aquí sí es un poquito mejor que la M15, y aquí digamos que hay uno de tú a tú. Ahora sí Meisho le hace frente a lo que son estas cuchillas. ¿Y con cuál me quedo yo? Con las dos, todas dos son buenas. Las cuchillas Meisho, la Fade es buenísima. Esas cuchillas no calientan, son bastante suaves, cerámica la interna, y pues es buena. La cuchilla WAL sí es buena, está bien, está perfecta, pero digamos que obviamente si tú la compras aparte, la compras sola, creo que aquí cuesta como 50 euros, y ya por 50 euros, si la encuentro en oferta, la puedo encontrar hasta en 60 euros esta máquina. Y ya pues ya se dan cuenta por dónde va la cosa. En cuestión de ergonomía, ahí sí gana WAL, porque la ergonomía aquí pues es mucho mejor que la de Meisho. A pesar que, como siempre digo, Meisho, vean cuánto es delgado, es que es muy larga. Yo me acostumbro, me puedo trabajar tranquilamente con esta máquina, pero es por la comparación, la ergonomía de WAL es mejor. Y aquí pues punto para WAL. Base de carga, Meisho, aquí sí Meisho pues gana, sí tiene base de carga. Hay otra máquina que también tiene base de carga, que es la M5 en color verde, esa sí tiene base de carga. Todo eso rojo que ven ahí atrás, ahí arriba, todo eso es Meisho, pero eso no tengo con qué compararlo. Si algún día tendría aquí en mis manos el combo BGR, ahí sí le haré una comparación a ese combo para hacer comparación de kit a kit. En este caso Meisho M8F sí tiene base de carga, que es la que está por ahí junto a la M9, y acá pues no tiene, por ende punto para Meisho. Motores, pues aquí igual tiene 8000 RPM, un motor sin escobilla, y Meisho tiene pues un motor suave de 7000 RPM, un motor rotativo normal, pero tiene 13 watts de potencia. WAL creo que tiene 5 o 7, no recuerdo bien. De todas maneras, es una máquina muy fuerte y la hace hacer muy ruidosa. Yo creo que este ruido lo causan lo que son las cuchillas, o en que el material que no está bien trabajado
en el recubrimiento, ¿no? Cómo es construida. Meisho, en este caso todavía tengo las cuchillas Fanteco aquí y pues puede que se escuche un poquito más alto de lo que es la Meisho M8F con sus cuchillas normales. Pero a mí me encanta cómo está trabajando, por eso es que la tengo así. ¿Qué motor me quedo yo? Los dos son buenos, pero me quedo con el motor de Meisho porque a mí me gusta más, ya que el sonido de aquí te lo va aumentando un poco. En lo que son los accesorios, Meisho te da los peines, sí, lo mismo que la M15, pues digamos que yo prefiero los peines Wahl y esto es preferencia mía también. Me gusta muchísimo trabajar con los peines Wahl, por ende los peines Wahl son los que me voy a quedar. En el caso, por ejemplo, de lo que es el cargador, aquí sí la M8F te da su cargador completo y grande, diferente a lo que fue la M15 que te daba solo el cable. Igual tiene su cargador completo, su cargador cable con la cabecita de pegada, cargador. Digamos que en cargador están ahí, ¿no? Pero en los peines sí, me quedo con los peines de Wahl. Quiero agregar algo y es que en cuestión de diseño, a mí me encanta esta máquina como tienen idea. Me gusta cómo es hecha, a algunas personas no les gusta, a mí al contrario me encanta cómo es realizada esta máquina, me gusta su diseño. Acá pues esto es lo que hay. De todas maneras quería agregar eso porque el diseño de la Meisho me parece fantástico. Si esta máquina fuera un poquito más corta, hablando de que hice ver este pedazo, Meisho tiene una pantalla, ok, y también ya que se vio la batería, aquí en batería sí tenemos un ganador que es Meisho, ya que la máquina te llega a durar hasta 4 horas y acá 2 horas y media, pero se carga mucho más rápido esta que la Meisho M8F, solo que no tiene base de carga. Digamos que pues sumando todo, acá está la respuesta. Y lo que llega a tomar siempre uno en una decisión al comprar algo es el precio, ¿no? Y como ya lo dije al inicio, el precio de Meisho es mucho más bajo, creo que es 3 veces más bajo de lo que cuesta esa Wahl Vapor, y es que obviamente yo te voy a recomendar la Meisho. Siempre te voy a dejar los links ahí abajo, no solo de lo que hemos hablado aquí, sino otras cositas que yo siempre recomiendo en la descripción o en el primer comentario. Así que digamos que la M8F es mejor por cuanto su precio sea 3 veces menos. Pero mira lo que te voy a dejar ahí, te voy a dejar una máquina que puede ser 6 veces menor de precio que la M15 contra la Wahl Vapor. Mira ese video y coméntame ahí qué piensas tú. Nos vemos en otro video.